programación dinámica. ¿Ok? Vamos a empezar ahora mismo porque me gustaría ver algunos ejemplos de este paradigma. Ok. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Ok. Ahora se ve. Ahora bien. Ok. Em, vamos a ver ahora un paradigma que es bastante utilizado, es un paradigma bien interesante también, que se llama programación dinámica. ¿Sí? ¿Hola? ¿Alguien tenía algún comentario? ¿Una pregunta? Ok, parece que no. Vamos a ver el tema de programación dinámica. Ok, para poder empezar con este tema, vamos a ver el problema más clásico posible que puede ser resuelto con esta estrategia y que además explica muy bien para qué sirve y cómo lo aprovechamos, ¿ya? A nivel algorítmico. Ustedes saben que la serie de los números de Fibonacci es una serie que está compuesta por una recurrencia en la cual cada término de esta serie es la suma de los dos términos anteriores de la serie. ¿Ok? Entonces uno puede definir, por ejemplo, el enésimo término de la serie Fibonacci como la suma del n-1 términos con el n-2 términos. ¿Sí? Esto siempre para cualquier n mayor que 2. Y los casos básicos de esta recurrencia son, o de esta serie, son el número 0 y el número 1. Es decir, el primer número de Fibonacci es el 0, el segundo número de Fibonacci es el 1. ¿Ok? Bien. Eh, Fíjense que uno podría verse tentado a utilizar una función recursiva que resuelva el problema. ¿Ok? Entonces, en el apunte, por ejemplo, tenemos una función recursiva que se llama Fibonacci n, que me va a retornar el enésimo término de la serie Fibonacci. ¿Ok? La función recursiva va a ser muy simple. En realidad, si n es menor o igual a 1, retorno n. Quiere decir que si n es 0 o 1, va a retornar 0 o 1, dependiendo cuál es el valor. Y en caso contrario, si no, va a retornar de manera recursiva el número Fibonacci de la serie n-1 con el número de Fibonacci de la serie n-2. ¿Ok? Fíjense que para la llamada de Fibonacci n, yo hago dos llamadas a Fibonacci con los argumentos n-1 y n-2. ¿Ok? Miren cómo esta función, aunque simple, es capaz de retornarnos el valor de la serie, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos colocando Fibonacci de 10 y el décimo término de la serie Fibonacci, que está tabulada aquí también arriba, el décimo término de la serie Fibonacci es 55, ¿no? Yo podría colocar, por ejemplo, el término 19 de la serie Fibonacci y entonces voy a obtener 4181, que es el 19 término de la serie Fibonacci. ¿Ok? Sin embargo, hay un problema con esta definición recursiva de este problema. El problema que tenemos aquí es el siguiente. Vamos a colocarlo por aquí por la pizarra. Vamos a poner un ejemplo pequeño en realidad. Supongamos que yo quiero resolver f de 5. ¿Ok? Yo quiero resolver el quinto término de la serie Fibonacci. Entonces, para resolver f de 5, yo necesito hacer dos llamadas recursivas. ¿Cierto? Necesito hacer la llamada recursiva de f de 3 y necesito hacer la llamada recursiva de f de 4. ¿Por qué? Porque f de 5 es la suma de f de 3 más f de 4. ¿Sí? Miren, voy a ir haciendo esto mismo para f de 4. Si yo quiero resolver f de 4, entonces yo tendré que resolver primero f de 2, f de 3 voy a ponerlo por aquí, y f de 2, ¿cierto? Como una suma. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que para resolver f de 3, que está por este lado, entonces necesitaría resolver f de 2 y f de 1. ¿Sí? Y para poder resolver este f de 3 que está aquí, voy a tener que resolver f de 2 y f de 1. Fíjense ustedes que hay un patrón recurrente en esta solución. Hay un patrón recurrente en esta solución. Por ejemplo,
¿Cuántas veces estoy calculando una misma solución? Miren cuántas veces estoy calculando f de 3. F de 3 lo estoy calculando una vez y dos veces. ¿Sí? Fíjense ustedes cuántas veces estoy calculando f de 2. F de 2 lo estoy calculando por aquí, f de 2 lo estoy calculando por aquí, f de 2 lo estoy calculando por aquí. Fíjense que estoy calculando la misma solución a problemas pequeños muchas veces. ¿Ok? Por lo tanto, esto es muy ineficiente, porque estoy calculando exactamente lo mismo en tiempo y en proceso una cantidad indeterminada de veces. De hecho, si ustedes se ponen a se fijan, vamos a tener que resolver, por ejemplo, generalmente f de 2, f de 1, que son los términos más pequeños, se resuelven muchas veces, un montón de veces. ¿Ok? Entonces, la programación dinámica es una estrategia en donde nosotros podemos resolver problemas de este tipo, en donde hay soluciones recursivas que se están sobrelapando dentro de la solución final, y en donde yo lo que necesito es poder tener un mecanismo que me ayude a hacer que todo esto sea más eficiente. ¿Sí? Por ejemplo, hay dos mecanismos que son los que vamos a ver nosotros en la clase. ¿Sí? El primer mecanismo es el mecanismo de memorización. ¿Sí? O memorización. Memorization es el término en inglés. ¿Ok? ¿En qué consiste memorization? Memorization consiste en lo siguiente. Eh, Fíjense que en algún momento, en algún momento, por ejemplo, cuando yo estoy tratando de resolver f de 3, ¿sí? Cuando yo estoy tratando de resolver f de 3, yo voy a resolver este término, f de 2. ¿Ok? Entonces, la primera vez que yo resuelvo un subproblema, por ejemplo, f de 2, yo voy a almacenar ese valor. O sea, este valor que ya lo calculé, yo lo voy a almacenar, por ejemplo, en una tabla, en donde en la posición 2 voy a colocar el valor de f de 2. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiera seguir solucionando el problema, en algún momento, ¿sí? En algún momento, yo voy a querer de nuevo solucionar, por ejemplo aquí, ¿sí? Yo voy a querer de nuevo solucionar f de 2. Pero en lugar de hacer una llamada recursiva para solucionar f de 2, lo que voy a hacer es, como ya tengo el valor almacenado, simplemente voy a ir y voy a acceder al valor que ya se almacenó anteriormente. Lo mismo sucede por aquí. Cuando yo tenga que evaluar este f de 2 que está aquí, como yo ya sé que hay un valor almacenado, no necesito recomputarlo de nuevo, entonces lo que voy a hacer es ir y sacarlo de la tabla que ya está almacenada. ¿Ok? Entonces, por eso se llama memorization. Es como una forma de, cada vez que yo resuelvo un subproblema, como hay mucha probabilidad de que ese subproblema mismo aparezca después en la solución del problema en alguna parte, yo voy a almacenar la solución de manera que la siguiente vez que yo tenga que enfrentarme a ese subproblema, yo ya tengo almacenada una solución y no tengo que recomputarlo de cero. ¿Ok? Entonces a esto se le llama, ¿sí? A esto se le llama memorización. ¿Ok? Memorización. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, nosotros tenemos en el apunte una función implementada para memorización. ¿Sí? La gracia de la memorización es que yo necesito tener algún lugar en donde almacenar las soluciones conforme las voy calculando. Entonces, fíjense que estamos creando una tabla de tamaño n+1, ¿sí? Que es la tabla con los números de la serie de Fibonacci, ¿sí? Y luego tenemos una función, ¿ok? Luego tenemos una función a la que yo le digo que me retorne el término en la posición k, ¿sí? Lo que va a pasar aquí es muy simple. Por ejemplo, si, si el término que yo tengo, o el que quiero calcular, es la primera vez que se va a calcular, entonces voy a hacer dos cosas. Fíjense que aquí está la fórmula de la ecuación recursiva que vimos arriba, ¿sí? O sea, cuando yo no tengo una solución almacenada en alguna tabla, en alguna parte de la tabla, entonces ejecuto la función recursiva. De manera que el valor de fk va a ser k si es que k es menor o igual a 1, el caso base, o el valor de f en la posición k va a ser Fibonacci de k-1 más Fibonacci de k-2. Pero fíjense que ahora, en lugar de devolver ese valor, como lo hicimos anteriormente, lo estamos almacenando en la posición k. Estoy almacenando el valor ahí. Fíjense también
que esta función es una función que si reconoce que hay un valor almacenado en la posición K, entonces no hace nada y directamente lo que hace es retornar FK. ¿Sí? Por lo tanto, lo que está haciendo es guardando las soluciones conforme se van dando en el camino, y luego, cuando yo simplemente tengo que utilizar esas soluciones, las utilizo desde la tabla FK, y si no, las computo a través de la fórmula original. ¿Ok? Miremos cómo esta función de memorización para el término 19, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Funciona igualmente bien. Una cosa, si uno, si uno resuelve la ecuación de recurrencia que está aquí y uno determina cuál es la cantidad de operaciones que uno tiene que realizar para calcular el enésimo término de la serie Fibonacci, lo que nos encontramos es que es una función exponencial. O sea, basta con ver el árbol que se va generando cuando uno va haciendo todas las operaciones que se requieren. Basta ver esto para ver que esto crece de manera exponencial conforme uno va, obviamente, haciendo el cálculo de los términos. ¿Ok? Sin embargo, el método de memorización, fíjense ustedes que lo que hace es que cuando encuentra un término, lo calcula y después nunca más lo vuelve a calcular. ¿Sí? Y después nunca más lo vuelve a calcular. Con lo cual significa que nosotros estamos haciendo un solo cálculo de un determinado término una sola vez. Por lo tanto, el algoritmo ya no es exponencial, sino que es un algoritmo lineal. ¿Ok? Es un algoritmo lineal. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, vamos a ver esta otra técnica, que es la técnica de tabulación, y luego vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Ya? La técnica de tabulación es una técnica distinta a memorización. ¿Ya? La técnica de tabulación tiene que ver con lo siguiente. Fíjense que, fíjense que yo podría construir, ¿sí? Yo podría construir la solución del problema de Fibonacci en un orden distinto. Anteriormente, cuando nosotros hemos estado viendo esto, ¿sí? Fíjense que la solución del problema de Fibonacci era top-down. Yo partía desde el término que quiero, que es F5, y iba tratando de construir la solución de F5 en función de sus componentes, que eran F3, F4 y así. ¿Sí? A esto se le llama un enfoque top-down, ¿cierto? Porque parto desde lo último y trato de ir construyendo las soluciones poco a poco hacia abajo. Fíjense ustedes que otra forma de solucionar este problema es que simplemente yo, yo busqué resolver lo siguiente. Yo tengo un F0 y un F1, que son lo que yo conozco. ¿Sí? O sea, los dos primeros términos de la serie Fibonacci yo los conozco. Es 0 y 1, ¿cierto? 0 y 1. Y yo quiero calcular el enésimo término de la serie Fibonacci, que puede estar por aquí. ¿Ok? Entonces, basta con que yo empiece a encontrar secuencialmente todos los términos desde el 2 hasta el n. O sea, por ejemplo, si yo quiero calcular el elemento F2, obviamente el elemento F2 va a ser la suma de los dos anteriores, ¿cierto? Cuando yo quiera calcular, por ejemplo, el elemento en F3, entonces yo ya tengo almacenado, antes, porque ya lo calculé, ya tengo almacenado F2 y F1. ¿Sí? Y así. Luego calculo F4, que va a ser la suma de F3 con F2, y así, hasta que cuando yo llegue al término f de n, entonces simplemente será la suma de los dos elementos anteriores que ya están almacenados, que en este caso sería f de n-1 y f de n-2. ¿Ok? ¿De acuerdo? Este tipo de solución, al contrario de la solución que hemos visto de memorización, en donde partimos desde la solución final, tratando de encontrar cómo solucionar el problema, esta solución va en el sentido contrario, ¿cierto? Partimos desde lo más fácil y vamos construyendo las soluciones hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hasta llegar a la solución final. Este es un enfoque de tipo bottom-up, porque partimos de lo más simple hasta lo más complejo. Y además, es una técnica que en programación dinámica se le conoce también como tabulación. ¿Tabulación por qué? Porque fíjense ustedes que es como que tener una tabla o un arreglo
y ir calculando de manera incremental las soluciones hasta encontrar la solución del último elemento. ¿Ok? Este mecanismo de tabulación se puede, de hecho, programar de una forma incluso más simple que memorización. ¿Sí? Lo tenemos aquí en el apunte, por ejemplo. ¿Ok? Si yo quiero calcular el enésimo término de la serie Fibonacci, creo una tabla igual, una tabla con todos los términos, y coloco el elemento 0 y el elemento 1 en las posiciones primera y segunda. Luego simplemente hago un for desde 2 hasta el último, en donde el elemento en la posición K no es otra cosa que el elemento en la posición K-1 más el elemento en la posición K-2. Fíjense que en este caso hemos removido completamente la recursividad y hemos construido una solución en donde, como yo tengo soluciones previas ya almacenadas en mi tabla, por eso se llama tabulación, entonces voy tabulando el resto de elementos, el resto de soluciones de manera incremental. ¿Ok? Fíjense cómo esta función igual sigue funcionando para, para nuestro problema. ¿Ok? Fíjense también que es mucho más evidente darnos cuenta de que este algoritmo que hemos construido aquí es un algoritmo lineal con respecto a n. ¿Por qué? Porque hay un solo bucle que recorre n-1 pasos, ¿sí? Pero es proporcional a n, ¿ok? Y que va llenando los elementos con operaciones simples. Eso significa que el algoritmo es de tiempo, complejidad lineal. ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. Bien. En el apunte hay una nota bien interesante de cómo uno puede resolver el problema de la serie de Fibonacci incluso mejor que un algoritmo lineal, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar para que lo puedan ustedes revisar. Es básicamente un truco en la fórmula, la fórmula del algoritmo de Fibonacci que permite que el algoritmo se pueda solucionar con un algoritmo logarítmico, ¿ya? Teniendo en cuenta, recuerdan ustedes que vimos un algoritmo cuando estuvimos viendo invariantes, vimos un algoritmo que elevaba la potencia, ¿no? Un número elevado a una potencia lo hacía en tiempo logarítmico también. Entonces, se basa en ese criterio para poder hacer exactamente lo mismo para solucionar los números de la serie Fibonacci. ¿Ok? Ok, entonces vamos a pasar a este ejemplo y tal vez en este ejemplo sí vamos a necesitar em, vamos a necesitar algo más de tiempo para poder hacer la explicación. Miren, em, este problema, ¿sí? Este problema de la parentización óptima me dice lo siguiente. Supongamos que yo quiero multiplicar matrices, ¿ya? Pero no tengo solo un par de matrices, sino que yo tengo un conjunto de matrices que quiero multiplicar. Por ejemplo, yo quiero multiplicar la matriz A por la matriz B por la matriz C. ¿Ok? En ese orden, ¿de acuerdo? Em, nosotros sabemos que si, voy a ponerlo aquí con negro. Nosotros sabemos que si yo quiero multiplicar, por ejemplo, la matriz A por la matriz B, ¿ok? Y además el tamaño de la matriz A es P por Q, y el tamaño de la matriz B tiene que ser Q por R, entonces la matriz C, que es la resultante, tendrá tamaño P por R, ¿ok? Y la complejidad de resolver una multiplicación siempre es P por Q por R, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces nosotros sabemos eso, ¿cierto? O sea, sabemos que multiplicar dos matrices requieren que haya esta condición de que el número de columnas de la primera matriz sea igual que el número de filas de la segunda matriz. El producto siempre tiene el número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz, y la complejidad de realizar esta multiplicación siempre es P por Q por R, dadas esas dimensiones. ¿Ok? Entonces, tenemos el siguiente problema. Yo ahora tengo una secuencia de matrices que quiero multiplicar, ¿ok? Y lo que quiero saber es
¿Qué es mejor? Si yo primero multiplico A por B y luego multiplico C, o si yo primero multiplico B por C y luego multiplico el resultado por A. ¿Ok? Fíjense ustedes que el resultado va a ser el mismo porque la multiplicación de matrices es asociativa. Sin embargo, sin embargo, hay un detalle con respecto a la cantidad de operaciones que uno realizaría si es que yo ejecuto esta multiplicación y si es que yo ejecuto esta multiplicación. ¿Ok? Para ver un ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que hay en el apunte. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a tener una matriz A que es de 100 por 10, una matriz B que es de 10 por 100. Lo estoy copiando en la pizarra y luego regresamos a la pizarra, ¿ya? C es igual a 100 por 10. ¿Ok? Entonces tenemos esto. ¿Sí? Tengo esas tres matrices con esas dimensiones. Fíjense ustedes cuántas operaciones me tomaría hacer la primera distribución, esta. ¿Ok? Esta que está aquí. Miren, multiplicar A por B significaría que yo haga 100 por 10 por 100, ¿cierto? 100 por 10 por 100 más la cantidad de operaciones que me tomaría resolver la multiplicación de A por B por C. ¿Sí? La multiplicación de A por B es 100 por 100, ¿ok? Y por C sería 100 por 10, entonces eso me da 100 por 100 por 10. ¿Sí? ¿Pueden decirme ustedes cuánto vale eso? Son 100.000 por cada lado, ¿cierto? ¿Sí? 100.000 en este primer, ¿sí? 100.000 en este primer sumando, 100.000 en este segundo sumando, entonces la cantidad de operaciones que tenemos ahí son 200.000 operaciones. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes ahora, ¿qué pasa si yo hago lo mismo con este segundo producto? Fíjense que aquí B por C son matrices de 10 por 100 por 10. Lo primero que tendríamos es 10 por 100 por 10 más el producto B por C es una matriz de 10 por 10. Por lo tanto, la segunda parte sería 100 por 10 por 10. ¿Sí? Si ustedes se fijan, tenemos 10.000 en este primer sumando y 10.000 en este segundo sumando. O sea, tenemos en total 20.000 operaciones. ¿Qué significa? Significa que el orden en el cual yo tomo los grupos de matrices o los pares de matrices para ir multiplicándolos, el orden importa. ¿Ok? El orden importa. Hay un orden en el que yo tengo muchas menos operaciones y obviamente yo lo que quisiera es tener ese orden para poder ejecutar esa cantidad de operaciones de menos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que queremos resolver. El problema que queremos resolver es cómo distribuyo los productos de matrices de manera que yo obtengo el costo mínimo. ¿Sí? A esto se le conoce como el problema de la parentización óptima de la multiplicación de matrices. ¿Ok? La parentización óptima de la multiplicación de matrices. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí se entendió cuál es el problema que Sí, queremos resolver? sí se entendió. Ya. Ok, entonces, eh, si yo quisiera resolver este problema, tal vez el peor algoritmo que se me podría ocurrir es tratar de hacer una descomposición combinatoria de cada par posible de matrices y buscar cuál es el mejor, ¿cierto? Pero eso significa que yo tenga que hacer un problema eh, exponencial, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo lo podemos pensar en términos en términos de programación dinámica, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a fijarnos cuáles son los datos, ¿ya?
Si yo tengo una matriz, ¿sí? Si yo tengo una matriz A sub 1, luego la matriz A sub 2, luego la matriz A sub 3 y así, hasta una matriz A sub n, que es lo que yo quiero multiplicar, ¿ok? Los datos que voy a almacenar son en realidad un arreglo P, ¿ok? Un arreglo P que va a contener las dimensiones de las matrices, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿ya? Fíjense ustedes que lo único que necesito almacenar es el número de filas de la primera columna en la posición 0 de este arreglo. O sea, el número de filas va a ir aquí, ¿sí? Y luego el número de columnas de A sub 1 va a ir aquí. ¿Sí? O sea, el número de filas va a ir en P sub 0 y el número de columnas va a ir en P sub 1. Como luego A sub 2 se supone que tiene que tener un número de filas igual al número de columnas de A sub 1, fíjense que sigue cumpliendo esto. El número de filas va a ir aquí y el número de columnas va aquí. Para A sub 3 igual, el número de filas va aquí y el número de columnas va aquí. ¿Sí? Para la última matriz, A sub n, ¿sí? Para la última matriz A sub n, el número de filas también estará en la posición previa, que es P sub n menos 1, ¿ok? Y el número de columnas estará en la posición P sub n. ¿De acuerdo? Entonces, lo digo esto para poder tener en cuenta cuáles son los datos. ¿Ok? Los datos que vamos a tener son las dimensiones de las matrices organizadas en un vector P, tal que ese vector P almacena número de filas y columnas de cada matriz, pero teniendo esta condición. La condición es que número de filas para la matriz A sub 1, número de filas está en la posición anterior, número de columnas en la misma posición, para A sub 2, número de filas en la posición anterior y así. ¿Ok? Tiene sentido esto, ¿cierto? Tiene sentido por la condición de que las dimensiones tienen que calzar, ¿no? De las matrices, ¿ok? Ya. Eso primero. Em, segundo, ¿sí? Segundo, yo voy a abstraer el problema, ¿sí? Voy a abstraer el problema de manera que yo lo que quiero en realidad es tratar de encontrar una forma de cómo solucionar, ¿sí? La parentización óptima de un conjunto de matrices desde la matriz A sub i hasta la matriz A sub j. ¿Sí? Es decir, yo lo que quiero es encontrar cuál es el mínimo número de operaciones que me permitan realizar el producto desde la matriz A sub i hasta la matriz A sub j. ¿Ok? Y eso lo voy a representar, ¿sí? Eso lo voy a representar con un valor al que le voy a poner m sub i, j. O sea, como si fuera un elemento de una matriz. ¿Sí? Es decir, el elemento ij de una determinada matriz M siempre va a contener el número óptimo de operaciones para poder realizar la multiplicación de matrices desde la matriz A sub i hasta la matriz A sub j. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo por aquí, ¿no? M sub ij es entonces el óptimo, ¿ok? El óptimo de multiplicar matrices desde la A sub i hasta la A sub j. ¿De acuerdo? Fíjense además lo siguiente. ¿Sí? Fíjense además lo siguiente. ¿Qué pasa cuando i es igual a j? Si i es igual a j, entonces pregunta, bajo esa definición que hemos hecho arriba, ¿qué cosa debería contener m sub i, i? 0, Cero. ¿Por qué? porque la multiplicación de una matriz con nada hace 0 multiplicaciones. Ok, sí, o sea, es como tener una sola matriz, no hay ninguna multiplicación de matrices que hacer, por lo tanto, m sub Ujú. i es igual a cero. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Ok? Ahora, miren lo que vamos a hacer. Yo lo que quiero es tratar de encontrar una forma de definir m sub ij de tal forma que pueda utilizar información de soluciones previas que ya hayan podido ser solucionadas en este problema.
¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a asumir que el conjunto de matrices A sub i hasta A sub k es la forma óptima de cómo agrupar el, el primer tanto de matrices desde A sub i hasta A sub k y que luego tengo A sub k más 1 hasta A sub j. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces es como, Sí. imagínense ustedes, ¿sí? Tengo un punto, o sea, en este conjunto de matrices desde A sub i hasta sub j, hay un punto en donde ese punto define un óptimo, porque hacer la multiplicación de A sub i hasta sub k y luego de A sub k más 1 hasta A sub j es lo óptimo que puedo hacer para agrupar este grupo grande de matrices en dos partes. ¿Ok? Entonces, si yo asumo que k es el óptimo, ¿sí? Si yo asumo que k es el óptimo, entonces, ¿cuánto me tomaría, cuánto me tomaría multiplicar esas dos matrices? El producto de A sub i k por A sub k más 1 A sub j. Miren, eso sería, primero, lo óptimo de poder hacer la multiplicación de A sub i a sub k, porque se entiende que es óptimo, o sea, ese producto también es óptimo, por lo tanto, ¿dónde se almacena ese óptimo? Se tiene que almacenar en M sub i, k. ¿Sí? Porque fíjense ustedes que M siempre almacena los óptimos de multiplicar grupos de matrices. ¿Sí? Más lo óptimo de multiplicar el segundo grupo, que sería M, K más 1, J, ¿sí? Más lo que me tome multiplicar, ¿sí? Lo que me tome multiplicar estas dos matrices grandes. Voy a llamarle a esta matriz, por ejemplo, B, y voy a llamarle a esta matriz, por ejemplo, C. Pregunta, ¿qué tamaño tendrá la matriz B? Si la matriz B contempla matrices desde la A sub i hasta la A sub k, recuerden arriba en el arreglo P, la matriz A sub 3, su número de filas está una posición antes. Por lo tanto, ¿dónde estará el número de filas de la matriz A sub i? En I menos uno. En I menos 1. P sub i menos 1, ¿ok? Por el número de columnas de A sub k, que en este caso es P sub k, por el número de columnas de A sub j, que en este caso es P sub j. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que lo que estoy haciendo aquí es diciendo, el óptimo de resolver todo el problema desde A sub i hasta sub j, considerando que hay un óptimo intermedio, es tomar el óptimo del intermedio, la primera parte, más el óptimo del intermedio, la segunda parte, más lo que me cueste multiplicar ambos intermedios. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay algo que nos falta aquí, ¿no? Yo no conozco el intermedio K, ¿cierto? Yo no conozco el intermedio K. El intermedio K podría ser cualquier cosa que esté entre I más 1 y J menos 1, ¿cierto? Podría ser cualquier cosa que está entre I más 1 y J menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo mejor que puedo hacer aquí, yo ya tengo un criterio para definir una parentización óptima, ¿no? Dado un cierto punto K. Entonces, esto lo vamos a convertir en simplemente evaluar todas las posibles posiciones K, ¿no? Por lo tanto, M sub I J va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual al mínimo valor desde K y hasta J menos 1, ¿ok? De todo lo que está arriba. ¿Ok? Todo esto que está aquí, voy a ponerlo así en... ¿Ok? De todo esto, toda esta expresión va acá, adentro. ¿Sí? Entonces, básicamente, fíjense ustedes que lo que voy a hacer es, para encontrar el mínimo de IJ, voy a recorrer
todas las posibles posiciones K, de manera que voy a encontrar para un determinado punto K lo mejor de tomar ambos grupos, muevo un elemento de K, lo mejor de estos dos grupos, muevo un elemento de K, lo mejor y así. Al final voy a encontrar obviamente el óptimo porque estoy recorriendo todos los valores de K. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes que la facilidad que tengo haber abstraído este problema como si las soluciones se fueran almacenando en elementos de una matriz, la facilidad que tengo con esto es que yo ahora puedo crear un algoritmo en donde lo que voy a hacer en este algoritmo es simplemente ir llenando los valores de esta matriz M sub ij correspondientes a los diferentes valores que tenga en P. ¿Ok? Fíjense que la idea es la misma que la idea de tabulación en Fibonacci. Tengo un arreglo o una matriz o alguna forma, alguna tabla que me permite ir almacenando los valores, ¿ok? Que me permite ir almacenando los valores em, y ir usando esos valores para ir construyendo las soluciones uno a uno, ¿ok? Nos comenta Nicolás, no debería ser desde el I más 1, desde el I más 1, no necesariamente, porque podría ser, imagínate tú, podría ser que sea, si yo tengo a sub I hasta sub J, podría ser que yo requiera que a sub I se quede solo y más bien hacer un grupo entre todos los demás y a sub J. ¿De acuerdo? Sí, pero eso sería para la primera parte, ¿cierto? La segunda parte sigue teniendo valores. O sea, si yo tomo desde I igual K, entonces lo único que se eliminaría es este M sub K, que sería 0. Pero sigo teniendo valores en M sub K más 1 J y todo lo demás. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ok. Bien, si no hay preguntas, entonces nos vamos a mirar la implementación que ya está en nuestro apunte. ¿Sí? Y básicamente la implementación de nuestro algoritmo contempla lo siguiente. ¿Sí? Miren ustedes, les voy a ir explicando paso a paso y les voy mostrando algunos detalles de esta implementación. Yo lo que recibo en este problema es P, o sea, las dimensiones de las matrices. ¿Ok? Las dimensiones de las matrices. ¿De acuerdo? Luego defino el número n, ¿ok? Defino el número de n es la longitud de P menos 1. Fíjense ustedes que P siempre tiene un valor de más, ¿cierto? P siempre tiene un valor de más porque, déjenme ver aquí, ¿sí? P siempre tiene un valor de más porque siempre estamos añadiendo un primer valor que es el número de filas de la primera columna, de la primera matriz, ¿sí? Si yo tengo n matrices, entonces voy a tener n más 1 valores de P, ¿de acuerdo? N más 1 valores de P, ¿sí? Entonces, el número n de matrices es en realidad la longitud de P menos 1. Y luego voy a crear una matriz. Miren cómo creo una matriz de n más 1, n más 1. ¿Sí? O sea, voy a crear una matriz de los elementos que voy a ir almacenando en esta matriz de óptimos. Y inicialmente pongo todo a 0. De hecho, esto ya hace que la diagonal sea 0, porque tengan en cuenta ustedes que uno de los casos que yo tengo que manejar es que el, el-
la matriz en su diagonal siempre va a tener números ceros, porque por eso m sub i es igual a 0. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a ir resolviendo el problema dependiendo del el largo de las secuencias que yo quiero, de las que yo quiero ir haciendo las optimizaciones. ¿Ya? El largo de las secuencias de las que yo quiero ir haciendo las optimizaciones. ¿Ok? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, les muestro acá en la pizarra. Perdón. Aquí. ¿Ok? Esa matriz M, ¿sí? Esa matriz M, aquí. ¿Ok? Esa matriz M va a almacenar, ¿ok? Los valores de la siguiente forma. Yo lo primero que quiero almacenar, o lo primero que quiero hacer, es verificar cuánto me cuesta resolver el problema por pares de matrices. O sea, por ejemplo, quiero resolver primero el problema de cuánto me cuesta multiplicar la matriz 1 con 2, cuánto me cuesta multiplicar la matriz 2 con 3, perdón, cinco. Ahí. Cuánto me cuesta multiplicar la matriz 2 con 3, cuánto me cuesta multiplicar la matriz 3 con 4, y así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que aquí lo que estoy haciendo es tratando de resolver primero todos los posibles pares juntos de matrices, cuánto cuesta resolverlas, ¿sí? Cuánto cuesta resolver la matriz 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, suponiendo que tengo 4, ¿sí? ¿Qué significa eso? Eso significa que yo voy a resolver el problema para cuando la longitud de las multiplicaciones es 2, ¿ok? Una vez que yo haya resuelto todas las longitudes 2, entonces voy a pasar a las longitudes de A3. Entonces quiere decir, por ejemplo, yo voy a querer resolver cuánto vale multiplicar las matrices de 1 a 3 y cuánto vale multiplicar las matrices de 2 a 4. ¿Ok? Y eso será para longitudes de tamaño 3. Finalmente, cuando yo pase a una longitud de tamaño 4, entonces yo resolveré el problema de cuánto me cuesta resolver el problema de tamaño, perdón, desde 1 hasta 4. ¿Ok? Fíjense ustedes que si yo quiero resolver ese problema así, entonces la matriz se va a ir llenando de esta forma. Voy a ponerlo por acá así. Esta es la diagonal, ¿ok? Y la diagonal siempre contiene ceros, ¿de acuerdo? ¿Sí? La diagonal siempre contiene ceros. Mi matriz siempre va a contener, por cierto, una fila más y una columna más, ¿sí? Simplemente porque tengo un P que está de más en el tamaño de las matrices. Fíjense ustedes que resolver m de 1, 2 significa que yo ponga un valor donde esto va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Esto va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Fíjense que resolver 1, 2 significa poner un valor aquí. Resolver 2, 3 significa poner un valor aquí. Y resolver 3, 4 significa poner un valor aquí. ¿Ok? Luego fíjense que si yo quiero resolver 1, 3, significa poner un valor aquí. Resolver 2, 4 significa poner un valor aquí. Y por último, resolver 1, 4 significa poner un valor aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense que mi algoritmo lo que va a ir haciendo es llenando la matriz M, ¿sí? Esta es la matriz M, va a ir llenando esta matriz M siempre de la diagonal, que siempre va a asumir que es ceros, las diagonales hacia arriba, ¿no? O sea, la siguiente diagonal hacia arriba tiene todos los subproblemas de tamaño 2. La siguiente, todos los subproblemas de tamaño 3. La siguiente, todos los subproblemas de tamaño 4. Pregunta, ¿dónde se encuentra la solución completa del problema? Estoy pensando, profe. ¿Perdón? Ana. ¿En el 1-4 o no? En 1.4, ¿por qué?
Porque es el largo 4, ¿o no? Es el aro 4. Significa, 1, 4 significa el óptimo de multiplicar las matrices desde la 1 hasta la 4, ¿cierto? Entonces, sí, Sí. esta es la solución. ¿Sí? Y de hecho, para cualquier problema, la solución siempre va a estar en m sub 1, n. ¿Sí? La solución siempre va a estar en m de 1, n. O sea, siempre va a estar en la solución de todas las matrices desde la 1 hasta la n. ¿Ok? Bien, entonces, dicho esto, vamos al algoritmo y ahora sí va a ser bastante más sencillo que podamos ver cómo funciona el algoritmo. Miren, el algoritmo crea la matriz M inicialmente con ceros, todo. Luego hace un bucle que va recorriendo las longitudes. ¿Sí? Las longitudes. Fíjense que las longitudes son desde 2 hasta n. Acuérdense que range siempre toma el último valor como referencia, o sea, hasta ese valor no llega, sino que llega hasta uno menos. Por lo tanto, aquí estoy haciendo un for que va a ir con el valor de d, que son las longitudes, desde 2 hasta n. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir que primero va a resolver todos los problemas de longitud 2, luego va a resolver todos los problemas de longitud 3, luego y así, hasta que el último va a resolver el problema de longitud n. ¿Ok? Luego, adentro, hago un bucle, ¿sí? Hago un bucle que es el que se va a encargar de recorrer las filas. ¿Ok? Es el que se va a encargar de recorrer las filas. Fíjense ustedes en nuestro ejemplo aquí, ¿sí? Las filas siempre se empiezan recorriendo desde la posición 1, ¿ok? La posición 1, y siempre van a llegar hasta 1 menos antes que el final. ¿Por qué? Porque el último elemento, el de la última fila, contiene básicamente 0, que es el elemento de la diagonal principal. Yo quiero ir hasta un elemento menos del último valor. Entonces, por eso aquí, ¿sí? Si ustedes se fijan, y siempre va a ir desde 1, ¿ok? Hasta n menos d más 2, que es el último elemento que yo puedo chequear em, con elementos o con grupos de matrices de longitud d. ¿Ok? Y luego simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo puedo calcular el j dependiente de la longitud y de i, ¿cierto? Y aquí viene nuestro algoritmo, que es básicamente resolver esta ecuación que hemos hecho nosotros arriba. Fíjense ustedes que lo que hago es definir m sub ij como un valor infinito, y luego, para cada valor de k en el rango de i a j, fíjense ustedes que, recuerden que dijimos que desde i a j yo voy a variar un k, en donde cada valor intermedio de k voy calculando un óptimo. ¿Sí? Entonces, para k, entre i y j, lo que hago es calcular m sub ik más mk más 1j por los productos de las dimensiones. Fíjense que esta fórmula que está aquí es este razonamiento que hemos hecho aquí arriba. ¿Sí? Y luego, si es que encuentro un m sub ij que es, perdón, si encuentro un valor que es menor que el valor actual existente, entonces simplemente cambio ese valor existente con el menor. Entonces, siempre estoy actualizando el menor valor posible para m sub ij. ¿Ok? El algoritmo termina y lo que retorno es m de 1, n, porque dijimos que ese era el valor óptimo. ¿Cierto? Entonces, miren, ejecutamos este algoritmo con los valores de las matrices del ejemplo, 100, 10, 110, y lo que obtenemos es el mínimo, perdón, que son 20.000 operaciones. ¿Ok? 20.000 operaciones. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Entonces, el primer for determina el rango, o sea, como La la longitud, distancia, como eso, la longitud. sí. El segundo for, ¿qué es lo que determina exactamente? El segundo for recorre las filas. Perfecto. Las filas, y el tercer for es el que se encarga, o sea, una vez que tú tienes las filas definidas, date cuenta que tú sabes definir el j, porque el j siempre está en función de la longitud de la secuencia que tú quieres evaluar. Por ejemplo, cuando i vale 1, ¿sí? Y acá pueden ver ustedes, ¿sí? Fíjense en esta pequeña fórmula en esta línea de código de la línea 8, ¿sí? Cuando i vale 1 y d vale 2,
el j tiene un valor definido, porque es como si yo quisiera ir desde 1 con secuencias de matrices de 2 en 2. Entonces, eh, sería 1 y más de 2 son 3, menos 1, 2. Quiere decir que j es 2, por lo tanto tienes el par 1, 2, que es lo que encontramos nosotros aquí en nuestro, Claro, por aquí, ¿no? supuesto. 1, 2. Eso, porque, Sí, sí, sí. porque al final, si es que uno determina la longitud en el primero, en el segundo, claro, son filas, pero uno no quiere calcular la fila entera, quiere calcular una diagonal al final. Exacto. O sea, para un determinado elemento de una determinada fila, dada una longitud, siempre hay un único elemento que es el que calza, porque o sea, no habría más, ¿no? Por ejemplo, para longitud 3, si tu fila es 1, entonces la única alternativa es tomar 3, porque tienes 1, 2, 3, que es el valor final, ¿sí? Ok, Y después y el último for que hace. el último for, como yo ya definí un i y un j, ¿sí? Yo ya definí un i y un j, el último for, lo que se hace cargo es, recuerden que hicimos este razonamiento, si yo tengo una secuencia desde i a j, yo quiero encontrar el k intermedio que hace que parta este conjunto de a sub i a sub j en dos partes que sean óptimas. Perfecto. Calcula las Entonces, posibilidades. el k calcula todas las posibilidades intermedias entre i y j. Ujú. Ahí me quedó muchísimo más claro. Gracias, profe. Ok, ok. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Profe, ¿Sí? ¿por qué se define en el segundo for como m sub i, j como el infinito? Ah, porque fíjate que tú lo que vas a tratar de encontrar en este m sub i j es siempre un valor mínimo de algo, ¿sí? Entonces, lo inicializamos en infinito porque con eso me garantiza que cualquier número inicial que yo calcule adentro siempre va a ser menor que ese infinito y por lo tanto se va a actualizar. Ya Ah, ahí entendí. Gracias, profe. Ujú. eso sí, esta función solo te devuelve la cantidad calculada, o sea, la cantidad de cálculos necesarios, no la parametrización en Ajá, sí misma. ajá, interesante, sí. Justamente, sí, justamente la pregunta de Felipe es muy interesante porque fíjense que aquí lo único que estamos haciendo es calculando en M la optimización del número de operaciones, pero en ningún momento estamos diciendo cuáles son esas operaciones y cómo se deben agrupar, ¿sí? La pregunta aquí vital es saber en qué punto de este algoritmo yo sé dónde ocurren las separaciones de paréntesis, ¿ok? Y fíjense ustedes que la separación de los paréntesis ocurren en los valores k, ¿sí? Ocurren en los valores k que hacen mínimo el valor de m sub i j, ¿cierto? En el razonamiento que hicimos acá en la pizarra, vamos a ver por aquí, ¿sí? En el razonamiento que hicimos en la pizarra, fíjense ustedes que el valor k que hace que yo separe a sub i, a sub k, a sub k más 1, a sub j, ese valor k indica dónde yo tengo que colocar paréntesis. Paréntesis para la izquierda, paréntesis para la derecha, ¿cierto? Entonces, en mi algoritmo, yo lo que podría hacer para almacenar información acerca de dónde ocurren las parentizaciones es en este punto en donde yo encuentro un mínimo para m, guardar el valor de k. Guardar el valor de k porque en el valor de k yo sé que ese k es el que soluciona el problema para ij. Y justamente en el apunte también, ¿sí? En el apunte también, fíjense ustedes que tenemos una variación del algoritmo en donde hacemos un cambio muy simple. El cambio simple es tener una nueva matriz S, ¿sí? Una nueva matriz S del mismo tamaño que M, pero ahora S lo que va a almacenar es en el punto entre I y J que soluciona el problema de I y J, voy a almacenar el valor K.
¿De acuerdo? Nada más. O sea, el único cambio que le hago a mi algoritmo original para que yo pueda tener la solución del problema en sí es tener una nueva matriz que registre en dónde ocurren los óptimos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo utilizo esa matriz S? Fíjense que en este caso, esta nueva matriz, o perdón, esta nueva función me está devolviendo el óptimo valor, pero además de eso me entrega la matriz S, que es la que contiene los puntos óptimos de cada parentización. ¿Ok? Esos puntos óptimos de S se pueden utilizar ahora con un algoritmo, que en este caso es un algoritmo recursivo. Miren ustedes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo tengo una matriz S, ¿sí? Si yo tengo una matriz S y tengo una secuencia desde I a J, no la secuencia en sí, sino los índices simplemente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo tengo I igual a J, o sea, si ya encontré una matriz única, lo que voy a hacer es retornar A con un índice de matriz. Quiere decir que acabo de encontrar una matriz, la matriz iésima dentro de los productos. Si no, en todo caso, ¿sí? Si no, en todo caso, estamos creando aquí una parentización. Miren, paréntesis, hago la parentización o llamo a la parentización óptima desde I hasta S de IJ, que sería un K, ¿cierto? Acá hay un determinado K que hace óptimo a S de IJ, ¿sí? Con la parentización óptima de K más 1 hasta J. ¿De acuerdo? Y le pongo paréntesis, porque obviamente, fíjense ustedes que esto hace que yo haga o que yo coloque los paréntesis dentro de la cadena. ¿Sí? Cuando yo llamo a esta función con los parámetros 1 y n y la matriz S, lo que obtenemos es esto, miren. Déjenme les muestro. ¿Sí? Estamos corriendo esto, ¿sí? Y lo que obtenemos es entonces ahora la solución. Aquí está la solución, ¿no? ¿Sí? Multiplicar A2 por A3 primero y luego multiplicar A1 al final. Y todas las secuencias de paréntesis intermedias. ¿Ok? Aquí yo coloqué un caso de ejemplo más que no está en el apunte original, pero simplemente para ver el resultado, ¿sí? Puse otra secuencia de elementos, dense cuenta. Corro el algoritmo, me entrega lo óptimo y me entrega la solución en la matriz S y llamo a parentización para que haga el efecto de parentización y lo que me entrega es esto, ¿no? Por ejemplo, fíjense que aquí lo que me dice este método es que primero haga A2 por A3 multiplicado por A1 y luego A4 por A5 multiplicado por A6 y luego el resultado de lo primero con el resultado de lo segundo multiplicarlo en una matriz final y con su número de operaciones. ¿Ok? Sí, ¿Ok? Entonces, em, algunas veces, en este caso, fue un cambio bastante simple, hacer que puedas retornar la solución, el algoritmo, había que simplemente registrar en una matriz en qué punto ocurría el óptimo para esa matriz. Sin embargo, hay otros casos en donde a veces no es tan simple o trivial recuperar la solución óptima de un problema de programación dinámica. ¿Ok? Solamente para terminar, ¿cuál es la complejidad del algoritmo que hemos desarrollado aquí? La complejidad de este algoritmo es cúbica. Ustedes se pueden dar cuenta porque tenemos tres bucles anidados. O sea, tenemos aquí un bucle anidado eh, que hace un número de operaciones equivalente a n. Este también hace un número de operaciones equivalente a n. Y este, en el peor de los casos, también hace un número de operaciones equivalente a n. Cuando i y j obviamente son muy grandes. ¿Sí? Entonces, la complejidad de este algoritmo es O de n cubo. ¿Sí? O de n cubo. ¿De acuerdo? Y de hecho uno puede encontrar una cota más justa, ¿sí? Es decir, uno no hace más operaciones en realidad que n cubo, ¿sí? Simplemente dándose cuenta de que esta sumatoria que está aquí adentro, ¿sí? Esta sumatoria que está aquí adentro no hace más de n operaciones. ¿Okay? Y ese es el argumento que hay aquí en la explicación de la cota justa teta de n cubo. ¿Okay? Esto es bastante mejor con respecto a tener un algoritmo exponencial, como les dije, en donde uno trate de encontrar cada posible combinación de emparejamiento de matrices. ¿Ok?
Ok. Sí. Bien. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Ok. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, gracias por la clase de hoy. El día de mañana tenemos el enunciado de la tarea 3. Ok. Así que estar atentos. Y nada, probablemente el día de mañana en el auxiliar también veamos algunos casos más de programación dinámica y divide y reina. ¿Ok? Bien, gracias. Gracias por la clase. Espero que estén bien y que pasen un buen fin de semana. Nos vemos entonces el día martes. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Chao, profe. cuídense. Chao, Chao, chao. hasta luego. Chao, chao, cuídense.